¿Cómo estás llevando la vuelta a los estadios? Sé que eres una persona que el contacto con el estadio lo valora y lo aprecia mucho, que Mucho. además te parece una cosa diferencial en nuestro trabajo, que es importante poder ir al estadio cuando se pueda. Claro. ¿Cómo lo estás llevando, ese regreso Pues, pues mira, a los estadios? estoy llevando muy bien que la gente vuelva a estar en los estadios. Estoy llevando muy mal que todavía no haya podido ir a ningún estadio. Pero bueno, estas son ¿Cómo decisiones. todavía no has podido ir? No, 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 es que la mayoría de partidos de liga se narran desde una cabina y Ah, no yo se va pensé que al habías estadio. vuelto ya. No, no. Cabe la posibilidad que la semana que viene con la Champions vaya de paseo, que digo yo. Pero los partidos de liga que hasta el momento me ha tocado narrar, los he narrado todos, por desgracia, en la cabina. Pero bueno, más allá de esa salvedad, que para mí es muy importante, pero que hoy en día las empresas, sobre todo la televisión, pues por un tema de producción, por un tema económico, por una serie de historias que tampoco merece la pena explicar demasiado aquí, pues no apuestan demasiado por la presencia de los equipos de narración en los estadios si no se hace personalización. Y como personalización generalmente se hace de Barça y de Madrid, y yo no narro nunca o casi nunca Barça y Madrid, pues entonces todavía no he viajado. Ya te digo que cabe la posibilidad que vuelva a viajar la semana que viene en la ¿Cuánto Champions. tiempo llevas sin...? Pues sin pisar un estadio con gente, el último partido que narré en un estadio con gente fue en, te estoy hablando de memoria y cada vez tengo peor la memoria, en Mestalla, Valencia-Lille, De la Champions del... diciembre de 2019. Porque luego sí que he pisado estadio sin gente, estuve en Sevilla, estuve en Stamford Bridge. ¿Cuánto hace del último sin gente? ¿El último que narraste en un estadio, cuánto hace? El último que narré en un estadio con gente fue el Sevilla-Chelsea, que además de Ujú. infausto recuerdo, porque ganó el Chelsea 0-4 con póker de goles de Olivier Giroud, si no me falla la memoria. Correcto, sí. Desde entonces no piso un estadio para narrar un partido. Y nada, Mucho tiempo. es Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. demasiado, sí, sí, yo lo suelo comentar en los chats que hago a veces en Instagram o algo así, que en mi caso yo narro un 0,1 o 2%, por desgracia, de los partidos en el estadio. El resto los narro desde una cabina con las dificultades que todo ello supone. Las Pero limitaciones también, las bueno, limitaciones. todo. Son dificultades, barra limitaciones, barra llámalo como quieras, ¿no? Pero bueno, el hecho de que haya vuelto la gente a los estadios, pues al narrador le ayuda una auténtica barbaridad, porque es que el público es un actor, para mí, por la manera que tengo yo de entender el fútbol y entender la narración, la afición es un actor principalísimo en todo lo que ocurre, ¿no? Es un poco el modulador de las emociones Ujú. de lo que están ocurriendo en el campo, ¿no? Y que haya vuelto la gente por eso, y porque es un signo de vamos caminando hacia la normalidad, pues ha sido una alegría extraordinaria. Y nada, a ver si Eh, la semana que viene puedo, no sé, ir a Sevilla o a Milán bueno, a Cruzamos Milán no los creo que dedos. sea, que sea Madrid o a ¿Con cuánta Villarreal o lo que sea. antelación os lo dicen? ¿Con cuánta antelación te dicen te tienes que Pues, hacer X pues, partido el fin de semana o en la Champions, entre semana? bueno, esta está siendo una semana peculiar, porque con el tema del aplazamiento de los partidos de la liga, todo ha saltado un poco por los aires y entonces vamos mucho más cortos de previsión de lo que es habitual. Por lo tanto, por regla general, yo hoy que es jueves ya sabría lo que narro, no solo este fin de semana, sino también el fin de semana siguiente en la liga. De momento esta semana solo sé lo que narro este fin de semana y yo creo que a lo mejor mientras estemos hablando me llegará el mail diciéndome qué es lo que voy a ¡Cling! narrar de Champions la, Nos la, la informas en semana. directo, nos informas en directo. Hasta que... Si me entra el correo electrónico, sí, me informaré en directo. Haces una cosa que a mí me gusta mucho, que parece muy Gracias. simple, pero pues, hablo de tu trabajo en general, pero ahora mismo hablo de una cosa concreta que haces que me gusta mucho, me parece muy simple, pero yo, por ejemplo, antes no caía en ella, que es decirle a la gente que me sigue qué cosas voy a hacer este fin de semana. O Claro. sea, tú, ¿qué lo haces el jueves, el viernes, no? Haces... Depende. Si narro partido el viernes, lo publico en redes el jueves. Si narro el primer partido el sábado, lo publico en viernes. Esa es un poco la manera de trabajar. Siempre hago. Pero lo hago por dos motivos.
o por tres motivos. Primero, porque es una manera de promocionar el producto de la empresa en la que trabajo, ahora Correcto. mismo en el proyecto Movistar. Sí, En segundo lugar, porque es una manera de promocionar mi marca personal de periodista, decirle sí. a la gente que me sigue en redes, aficionados anónimos y no aficionados anónimos. Yo qué sé, a lo mejor está Paco González, pues ya que tú trabajas en COPE, vamos a hablar de Paco, pues a lo mejor está Paco González con el móvil viendo Twitter y le salta un tuit de Miguel Ángel Román y dice que va a narrar el partido que sea. Y entonces Paco lo pone en la tele en su casa y dice, hostia, este tío narra muy bien, lo voy a fichar y le voy a pagar 3 millones de euros al año. Bueno, no, Bien, es bien una tirada, manera. bien tirada, bien No, tirada. no, pero no, pongo el ejemplo con Paco porque si estuviese hablando con Antonio Romero hablaría de Garrido, si Sí, sí, estuviese sí, lo sé, lo hablando sé. de... Lo sé, lo sé. Claro, Era una broma, sí. pero quiero decir, al final yo ahora estoy trabajando, felizmente tengo un trabajo estable desde hace muchos años y no da la sensación de que me vayan a echar a la calle mañana, toco madera. Pero si mañana me echan a la calle, la gente que está en las redes, y tú sabes que hay muchos jefes que están de forma anónima o no anónima en las redes, necesita saber quién eres. O sea, necesita que si alguien le dice, oye, contrata a Miguel Ángel Román, que sepa, hostia, este tío me suena, Sí, ¿no? sí. Y pues, y luego Sí, lo que también decías para... de cuidar tu marca personal y Eso es. darte un poco de brillo, que es algo que yo durante muchos años no he sabido hacer. Es decir, Tengo que decir. promocionas a tu empresa, te promocionas a ti y promocionas a tus compañeros de trabajo, porque yo siempre que publico qué partidos voy a hacer, siempre pongo comentarista y pie de campo, si hay alguien en el palco, pues también Sí, en el correcto, palco, correcto, correcto. porque ellos son tan importantes como yo en el trabajo que voy a hacer a lo largo del fin de semana o de esa jornada de liga o de Champions o lo que sea. ¿Cómo es tu trabajo de preparación antes de un partido? Es decir, te dicen hoy que te vas a Mm. narrar, bueno, el Barça-Sevilla, ¿no puede ser? No, Otro imposible. partido. Te vas a narrar un partido el domingo, por ejemplo, Mm. Vale, el en San domingo narro Mamés. Osasuna-Valencia. El Osasuna-Valencia. Te vas a narrar el Osasuna-Valencia, vale. Sí. Eh, desde hoy hasta el domingo, ¿qué haces Mm. para la gente que nos está Bueno, viendo, que nos está escuchando y que le produce curiosidad el oficio de narrador? Te voy a hacer unas cuantas preguntas. Por cierto, que sepa el chat que les estoy leyendo, ¿eh? Les estoy leyendo, pero quiero hacer yo unas cuantas preguntas y luego te preguntan ellos. ¿Qué preparación haces? ¿Cómo te preparas para los partidos? bueno, por ejemplo, Osasuna-Valencia, ¿vale? En el caso del Valencia tengo mucho, perdón, mucho trabajo hecho porque he narrado los 3 primeros partidos del Valencia en la liga, Sí. con lo que ya tengo un background de eh, también Tienes está que Borja. preparar menos cosas del Valencia, por decirlo así. Tengo que preparar menos cosas del Valencia en cuanto a conocimiento de jugadores. ¿Por qué? Exacto. Pues porque ya les he visto jugar 3 partidos, además está Bordalás, ya sabemos que Bordalás es siempre el 1-4-4-2 y demás, pero luego, quiero decir, no tengo que verme un partido del Valencia para decir, oye, ¿cómo es el Mamardashvili este? ¿O cómo es el tal jugador o cual jugador? Bueno, el Valencia está durante las 3 primeras jornadas. ¿Cómo es Alderete? Yo a Alderete no le había visto jugar en mi vida. Pues entonces buscas algún partido para... Pero no tanto para saber cómo es Alderete como central, que eso ya tengo un especialista que me lo va a contar, sino Sí. cómo es Alderete, si es muy alto, si tiene barba, si lleva el pelo teñido Sí, para de identificarle, digamos, ¿no? eso es, porque sobre todo cuando narras desde una cabina, yo narro desde una cabina con un monitor de 20 pulgadas, no llega. Entonces tienes que buscar tus trucos para poder identificarlos, ¿no? Más allá de eso, por ejemplo, Osasuna no le he narrado todavía, pues me miraré un partido de Osasuna para los nuevos fichajes, aunque ya sabemos que Osasuna no hace grandes incorporaciones o un montón de incorporaciones cada verano y alguna que ha hecho, pues lo conozco sobradamente como Quique García, ¿no? Más allá de eso, pues hay que bajar al terreno porque lo que yo busco antes de narrar un partido es tener el contexto que rodea ese partido. Cómo llegan los equipos, es primera jornada después de cierre de mercado. ¿Quién ha cerrado finalmente el Valencia? ¿Quién ha cerrado finalmente Osasuna? ¿Quién se ha marchado del Valencia? ¿Quién se ha marchado de Osasuna? ¿Qué ha pasado durante la semana? Por ejemplo, en el Valencia, si el partido nos lo permite, habrá que hablar de Carlos Soler. Ha jugado los 2 Y del, partidos con del España, ha sido triunfo de titular. los internacionales del Valencia con las Eso elecciones. es. Eh,
Me refiero a Carlos Soler porque debutó con la absoluta, Sí, a los sí. 5 minutos había marcado, marcó en la primera jornada, marcó en la segunda jornada, marcó en la tercera jornada, marcó en el primer partido de España, jugó los dos partidos, probablemente es el jugador español más en forma en estos momentos. Bueno, pues ese tipo de cosas que ocurren alrededor de los equipos, pues me informo leyendo, escuchando la radio, por ejemplo, hablando con Cristina Bea de la última hora del Valencia para que me diga, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, hablando con Dani Méndez, que va a ser El el pie de comentario. campo El pie del campo, sí, perdón. del partido para que me diga, oye, pues mira, Yagoba tal o lo cual. Una cosa importantísima y buenísima para preparar los partidos es escuchar las ruedas de prensa de los dos entrenadores, Sí. por dos motivos. Las ruedas de prensa previas al partido. Previa, sí, sí. Para mí es muy importante escucharlas por dos motivos. Primero, porque es información de primera mano del entrenador y a veces los entrenadores aprovechan las ruedas de prensa para comunicar algo importante. Hoy me interesa decir esto y quiero que lo sepáis y yo quiero saberlo, no quiero que se me escape. Y luego porque preguntan periodistas que siguen el día a día de ese equipo. Y entonces en esas preguntas porque claro, yo narro a 18 de los 20 equipos de la primera Sí. división. Tú sacas Y es información. claro, y Del es que tiene, imposible del que tiene dominio del equipo día a día. eso es. Si el periodista de Canal No se llama ahora, de Apun, le pregunta lo que sea a Bordalás, es porque es un tema en la ciudad del que se está hablando. Sí, sí, sí. Si el periodista del periódico local de Pamplona le pregunta a Yago Barrasate por esto o por lo otro, es porque de eso se está Se está hablando hablando, en sí. la ciudad de ese equipo. Entonces yo necesito saber eso, porque durante el partido puede que no tenga que hablar de eso, porque yo muchas veces lo digo. Tú tienes que llegar con cada narrador tiene su historia, ¿no? Ujú. Pero tú puedes llegar con una información X, la que sea. La información luego la vas a poder utilizar o no la vas a poder utilizar, porque en el momento que empieza el partido, lo importante es el partido. Si el partido te lo permite, porque se cae, porque hay pausas, porque no es un partido que acabe de arrancar, pues puedes tirar de según qué cosas para ir alimentando aquello y darle diferente colorido. Si el partido no te lo permite, por ejemplo, primera jornada, Valencia-Getafe. Hostia, pues los no fichajes del Valencia, el Getafe no sé qué. A los 30 segundos, expulsión de Hugo Guillamón. A tomar por culo, no vas a hablar de nada. No, es que es verdad. Es que a partir de ahí cambia el partido por completo, ¿no? Pero sí Sí, que una necesitas cosa es lo tener. que preparas y otra cosa es lo que te sale después. Claro, claro, luego. Y Pero, por eso, claro, ejemplo, la gente no lo ve. La gente que está viendo el claro, partido no lo sabe. No lo sabe. no lo Por eso sabe. es bueno que nos Pero lo cuentes hoy. Pero, por ejemplo, luego hay cosas por ejemplo, ahora estamos en la cuarta jornada. Dudo que haya ningún jugador con 4 amarillas. Pues yo qué sé, si hay un jugador con 4 amarillas y ve la quinta, tú tienes que saber que ese jugador no va a jugar el siguiente partido. Ujú. Si hay un jugador que no entra en la convocatoria, tú tienes que saber por qué. Imagínate que Bordalás deja fuera de la convocatoria a Maxi. Pues tienes que saber si es porque llega cansado con la selección, porque está lesionado, porque está sancionado, porque ha pegado una rajada. ¿Por qué? Porque yo no puedo sentarme a narrar el partido y decir, hostia, ¿qué ha pasado con Maxi? No, mi obligación es saber qué ha pasado con Maxi y en todo caso explicarle a alguien que no sepa qué ha pasado con Maxi lo que pasa con Maxi. ¿No? Pues bueno. Y luego, pues historietas alrededor del partido que te pueden ayudar a la hora de narrar pues un gol. Yo qué sé, suelo poner siempre el mismo ejemplo. Cuando Sandro volvía a marcar después de 2 años, cuando jugaba con el Real Valladolid, Ujú. tú eso lo tienes que saber. Ese Porque luego dato lo tienes que saber previamente, sí. Claro, tú tienes que saber que ha sufrido, tú tienes que saber que 2 semanas antes había fallado un penalti y que la gente no solo le silbó, sino que le aplaudió. ¿Por qué? Porque cuando tú cantas el gol para intentar darle una pincelada distinta, para realzar de alguna manera la emoción de ese momento, oye, pues tú eso lo tienes que meter ahí, si puedes, si te cabe, no tienes que meter las cosas porque sí con calzador. Si te cabe, si estás inspirado en ese momento, pues lo tienes que decir. Pues así preparo un partido. Leyendo, escuchando, hablando. Yo siempre, cuando voy a dar alguna charla a algunos alumnos de algún máster o de alguna universidad, siempre empleo una frase que utilizó Enric González en el libro Memorias Líquidas, ¿no? Enric dice que el periodista tiene que leer como si le fuera la vida en ello porque le va la vida en ello, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros tenemos que leer y documentarnos y llegar lo mejor ¿Cómo se llama el preparados libro? posible. Memorias líquidas.
Memorias líquidas, sí, ¿Es reciente? Porque... No, no es reciente. Vale. Debe tener ya 5 o 6 años. Él lo escribió justo después de Salir del país, dirección El Mundo, que estuvo colaborando con Jot Down y Sí. lo publicó la editorial de Jot Pues, Down. pues Yo voy a creo, ir fíjate, corriendo a por él, porque yo sí, devoré Historias del Cacho, que es, es probablemente mi libro de cabecera. pero es muy Eh, distinto, ¿eh? Hay lo sé, lo historias del sé. calcio y Lo demás, sé, ¿eh? lo sé. Historias de Nueva York, historias de Londres, los he leído todos, pero el último no lo conocía. O sea que me voy Pues a ir sí, corriendo. Memorias líquidas, de Enrique Memorias González. líquidas. Pues lo Sí, sí, buscaremos. maravilloso. Estaba diciendo en el chat Gemar Gut que esta semana entrevistaron a Yagoba en la televisión local de Durango, que está en YouTube, por si lo quieres Bueno, consultar. Pasa que pues si es en mira, euskera y no hay subtítulos, igual tenemos un no. problema. El ¿No? euskera no lo domino demasiado, pero bueno, sí que lo buscaré y además si dice algo interesante, pues cito siempre como es lógico, a los medios que han hecho una entrevista a un Sí, señor. jugador o que han explicado tal historia o yo qué sé, si alguna fundación de algún club pone en marcha algún proyecto, pues lo explico. Se trata de intentar dar colorido a la narración en algunos momentos porque nosotros, a diferencia de la radio, y tú lo sabes bien porque trabajas en tiempo de juego, en la radio, si el partido se cae, oye, pues ya te entrará Poli o ya te Hay entrará que Paco, levantarlo o de ya, alguna forma. Sí, claro, o ya nos iremos al básquet que coincide en ese momento, sí, y es verdad. entonces te puedes ir un poco del partido, pero en la tele nos lo tienen prohibido. En la tele y sobre todo en la televisión de pago nos exigen que estemos. eh, Dice G. Margut que está en perfecto castellano. Pues gracias, la veré. En la tele y sobre todo de pago nos obligan a no irnos mucho del partido. Y si te vas un poco del juego es para hablar de algo del partido. No hay cosa que peor lleve un telespectador de un Osasuna Valencia que, por ejemplo, en un momento dado me ponga a hablar, yo qué sé, de Mbappé. Yo qué sé. Sí. Mm, Y lo comprendo, ¿eh? Te puedo decir, te Pero matan, hay pero te temas que matan sí con que se razón, pueden, ¿eh? hay temas tangenciales que sí que se pueden tocar, ¿no? Ah, O tampoco. O sea, quiero sí, decir, bueno, hay que tener por ejemplo, hay que tener un límite, pero si el partido está 0-0 en el minuto 60 y es que ya no tienen nada más que contar, puedes irte un poco por las ramas. No digo mucho, bueno, o sí, no. sí. Bueno, sí, te vas por las ramas, Eso es pero muy de otra manera. radiofónico. Es verdad que yo lo tengo porque es muy radiofónico. Y yo en la Te vas tele, por- cuando comentaba en el Plus, lo hacía de vez en cuando, pero claro, nadie me dijo, ningún narrador de tele me dijo, mira, aquí los tiempos son distintos, el lenguaje es diferente y tienes que tener pero, cuidado con eso. pero además, Fernando, hay una diferencia entre narrar fútbol internacional en la tele, aunque sea tele de pago, y narrar fútbol nacional. El fútbol internacional te permite Entiendo. muchísimas más cosas. El fútbol nacional, la gente es de Sí, su sí, equipo, háblame sí, de mi sí, equipo, correcto. no me toques las pelotas. A ver, si yo el domingo estoy con un Osasuna Valencia y me lo invento, ¿eh? El Atlético de Madrid ficha a Mbappé, coño, pues lo voy a decir, porque es una noticia relevante del mundo del Sí, fútbol, de sí. esa misma liga, y lo diré. Pero claro, lo que no voy a poder, lo que no me voy a poner es en la jornada 2 o en la jornada 3 que por ejemplo hice el Barça-Getafe, ponerme ahí a divagar sobre si el Madrid va a fichar a Mbappé o sobre si el Atlético de Madrid va a Sí. fichar a Cuña o no lo va a fichar, porque a la gente del Barça y del Getafe le da igual eso. Pero bueno. Em, Más cosas que te quería preguntar. Las que quieras. ¿Haces algo para especial, digo, para cuidar la voz? Para mantener la voz con ese Bueno, color, con ese cuerpo que tiene que tener, para no sufrir afonías. ¿Haces algo eh, especial? eh, más que especial, lo que hago es ser consciente de que la voz es finita y de que a diferencia de un músico, nosotros no podemos cambiar la voz. Tenemos una y nos tiene que durar hasta que nos vayamos al otro barrio, ¿no? Entonces lo que hago es economizar la voz todo lo que puedo. Es decir, no me pongo a hablar por los codos sí o sí, pues yo qué sé, por las mañanas procuro estar en silencio. Si tengo que hablar, hablo, evidentemente, pero no. eh, Salvo en vacaciones, no bebo bebidas frías. Hidratarme, pues, el agua siempre va conmigo. Calentar la voz antes de empezar a narrar. Dejé de fumar en su día, porque cuando entré en MediaPro en 2008 pasé de narrar un partido a la semana a narrar 5 o 6 y ya fumaba poco, ¿eh? Pero ya dejé de fumar definitivamente. Ujú. Eh,
Y luego, pues siempre llevo mis pastillas de clorato potásico encima, que es una cosa que cuando tienes afonía te ayuda a recuperarte, ¿no? Pero sobre todo es. Y una Y las cosa tomas en fundamental. momentos puntuales en las que estás flojito Sí, de voz, ¿no? sí, 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 pero son momentos muy puntuales. Y luego otra cosa. Yo hago con la voz lo que sé que puedo hacer. Es decir, yo si puedo llegar a un volumen 10, claro, en un momento dado me lo invento. Eliminatoria Tottenham-Manchester City. ¿Te acuerdas aquel partido loco 4-3 Sí, que al final, que si el gol de Llorente, que si no? sí, Bueno, pues ahí es normal que lleves la voz en 7, 8, 9 momentos a 12 sobre 10, porque es que aquello es una auténtica locura y sí. es que como narrador estás babeando, o sea, lo estás disfrutando, pero claro, si regularmente, porque sí, en cualquier momento, en cualquier situación, llevas la voz a 12 sobre 10, pues chico, al final vas a acabar teniendo un problema, una lesión y lo vas a acabar pagando. Luego otra cosa, bueno, pues si procuras no ir a locales llenos de gente donde tengas que chillar para hablar, bueno, yo ya tengo la suerte que soy una persona mayor y ya no salgo por las noches, ¿no? Pero claro, yo muchas veces a la gente que empieza se lo digo, es que claro, pues que si el domingo tienes un partido a las 12 del mediodía o a la 1 y te vas el sábado por la noche de juerga a un local cerrado a tomar copas, a gritar con el que tienes a hablar con el que tienes a 2 metros a voces porque no os escucháis porque está la música alta, pues vas a tener un problema. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y como siempre digo, esa es mi manera de hacer. Probablemente si hay algún narrador que nos está escuchando ahora, o si tú le pones esta charla a Manolo, o a Rubén, o a Lama, o a quien sea, o a Dobarro, dirá, este tío es idiota, qué tontería está diciendo. Bueno, yo lo No, hago no creo así. que lo digan. A lo mejor Y dicen de- que ellos tienen otra forma de cuidarse la voz, pero eso no lo van a bueno, decir. sí, y de momento me funciona bien porque toco madera de nuevo, no he tenido demasiados. Sí que es cierto que cuando empecé a narrar tantos partidos en 2008-2009 y sobre todo la 2009-2010, porque se juntaron muchos partidos con el estrés que me generó normal el empezar a narrar partidos de primera división Sí. para una televisión nacional. Eso lo pagué y aquella temporada lo pasé muy mal de la voz, muy, muy, muy mal. Pero desde entonces, cuando ya pues dije, bueno, chico, estás narrando Primera División, no pasa nada, lo haces razonablemente bien, nadie te ha echado a la puta calle y demás, pues vamos a disfrutar. Y llevas un tiempo disfrutando. Y Pues haciéndonos sí, disfrutar. Y haciéndonos mira, disfrutar. hace mm, 4 o 5 días hizo 22 años que narré mi primer partido de fútbol, así que 22 imagínate, años. ¿Cuál fue 22 años. el primer partido que narraste? Europa 3, Balaguer 3, en el Nou Sardeña. El Europa es un club histórico de Barcelona que fue miembro de la primera división del fútbol español. Eso era Club mítico tercera del. en aquel momento. Eso era Grupo Quinto, tercera división, sí, sí. Ujú. Entonces yo fui a narrar aquel partido y ¿Con fue el quién lo primer. narraste? ¿Para quién lo No, narraste? lo narré para la cadena SER de Lérida, para el carrusel de la cadena SER de Lérida. Sí. Y quedaron 3-3 y Joder, lo 6 narré. goles en tu primer partido. Sí, sí, bueno, piensa que en aquel partido, en el minuto 10, ya dije, Miguel Ángel, we have a problem, ¿no? Tenemos un problema porque creo que la voz no me va a llegar. Bueno, al final aguantamos como pudimos. Hay una cosa de. Ahora volvemos ahí, ¿eh? Pero hay una cosa es que se me acaba de ocurrir y creo que es importante. Hay una cosa de narrador que no está Mm, acostumbrado a narrar o periodista que no está acostumbrado a narrar. Por ejemplo, en mi caso, que cuando he mm, hecho, me ha tocado hacer por circunstancias de la vida finales del Mundial Sub-17 en tiempo de juego o algún partido, una final de Copa de África he narrado, por ejemplo. O sí. partidos así muy especiales, muy esporádicos, que por circunstancias hay que darles bola en el programa y que me toca narrar. Claro, noto que el poco rodaje de narrador que tengo, o sea, yo Ah, entiendo el oficio de narrador externamente, he visto a muchos narradores, he escuchado a muchos narradores y los he visto trabajar en el día a día y soy un sí. poco, intuyo que como tú, esponja, que voy Como cogiendo todos. lo que voy viendo. Bueno, en general los periodistas somos así, me parece. Sí. Eh, pues he notado que en el primer tramo de 10 minutos pienso, como sigas a este ritmo, te vas a quedar sin voz. Bueno, es que es lo Calma, que te decía. Al calma. final tú, Eso aprendes al a final tú, regularlo, eso claro, es una cosa claro, claro, tú del tienes que oficio. hacer con tu voz lo que puedes hacer con tu voz. Yo no puedo quizá llegar a un agudo como el que pueda llegar José Manuel Oliva, pero yo llegaré Sí, donde llegue.
si yo pretendo llegar al agudo de Oliva o al de Dobarro o al de Rubén Martín, pues voy a tener un problema. Pero como con eso, como con todo, hay quien es un narrador que se caracteriza más por el ritmo que por el volumen. Por ejemplo, pues si Alfredo Martínez habla como una escopeta. Si yo voy a intentar, primero porque no, pero dicho con todo el cariño Sí, del sí, mundo, sí, sí, te he Alfredo, que entendido, es te he un gran entendido. narrador. Que me ha hecho Pero gracia, quiero te he decir, entendido. Alfredo es un narrador de mucho ritmo, pero claro, yo no puedo narrar con la velocidad de dicción a la que narra Alfredo, porque si no, no se me va a entender nada. Tú tienes que narrar a la velocidad de dicción que tú puedas Sí. para que se te entienda. Adaptado al medio, adaptado a una serie de cosas, ¿no? Pero si yo pretendo narrar a la velocidad a toda hostia a la que va Alfredo Martínez, ¿qué me puede pasar? Que a los 2 minutos mi jefe me llame y me diga, oye, Miguel Ángel, ¿te has tragado una zapatilla o qué pasa aquí? ¿Por qué? Es que no se te entiende nada. Bueno, que tú quieres como narrador mejorar tu velocidad de locución, pues a entrenar, a ensayar, 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 porque todo es gimnasia y todo lo puedes mejorar. Hay a quien le sale con mayor facilidad y hay a quien le sale con menos facilidad. Después de aquel empate a 3 en la SER de Lleida, que fue tu primer partido, Sí. eh, ¿cuál es tu primer camino? ¿Estás en esa emisora un tiempo? ¿Vas narrando partidos de tercera división y cogiendo. Y luego pasas a. Sé que estuviste en Localia, Localia Televisión. Sí, mira, yo estuve 2 años haciendo partidos el domingo en el carrusel de la cadena SER de Lleida. Sí. Luego salté a Radio Cornellá. Estuve al principio narrando fútbol y luego estuve muchos años Radio narrando Cornellá, baloncesto. perdona el desconocimiento, independiente. O sea, o de Eh, algún grupo de radio. No, no, También es de una la radio SER. municipal. No, es Es una radio municipal. Vale, vale. municipal. Es una radio municipal. De allí ha salido gente como Tony Aguilar, Jordi Évole también estuvo allí, y allí también estuve yo. No, se me pegó un poco de ellos dos. Y, y estuve allí narrando muchos años baloncesto. Yo, mi escuela como narrador es más el baloncesto que el fútbol, porque otro compañero hacía el fútbol, sí que hice algunos partidos, pero, pero sobre todo narraba baloncesto. Y estuve en Radio Cornellá, lo que pasa es que ya luego, a partir de 2004, compatibilizándolo con Localia, eh, hasta 2006, 2007, que ya no podía Localia, Radio Cornellá y demás. También estuve cuando comencé en Radio Martorell. Martorell quizá lo conozca la gente que no es de la zona de Barcelona, porque es la ciudad donde está ubicada la sede de SEAT. Sí. Y estuve allí en la radio también municipal, pero allí hacía un programa de información política y de información local, porque Ah. es que mi idea en principio era ser periodista político. Luego al final he acabado siendo narrador de fútbol, pero bueno, esto va como va. Y entonces estuve 2 años en Radio Martorell haciendo un magazine de información local. En 2004 salto a Localia Barcelona. Ya Sí. llevaba desde 2003 colaborando con Localia Viladecans antes. Ujú. Viladecans es una ciudad del área metropolitana de Barcelona, Cornellá, Sant Boi, yo soy de Sant Boi, Viladecans, Gavà, todas estas ciudades. Sí. Y luego en 2004 ya salto con un contrato profesional por fin a Localia Barcelona, donde estuve hasta 2008, porque en 2008 entro en MediaPro. En MediaPro empezamos con el proyecto Gol T, que es lo que ahora es Gol Televisión, pero en su momento era un canal de pago. Sí. Del proyecto Gol T paso a BIN, PIN. La Liga y BIN Sports, y de BIN Sports, BIN La Liga, paso a Movistar La Liga, Movistar Liga de Campeones. Ese ha sido un poco el trayecto. Hubo ahí un impasse entre 2002 y 2004, que las colaboraciones con Radio Cornellá y Localia Viladecans y demás las compatibilizaba con conducir una furgoneta, porque yo en 2002 me casé, no tenía trabajo profesional de periodista Sí. y tenía que comer. Entonces, de lunes a viernes trabajaba de furgonetero y los sábados y domingos me iba a la radio ¿Eras y a la tele a colaborar. transportista? ¿Llevabas Sí. mercancía o llevabas a personas o No, llevaba matrices de extrusión de aluminio. Trabajaba en una mercancía? empresa sí, trabajaba en una empresa de tratamientos térmicos y entonces yo llevaba las piezas, las recogía del cliente, las llevaba a la planta donde las trataban y cuando estaban tratadas las llevaba de nuevo
al cliente. Entonces, en ese trabajo además hacía la ruta 2-3 días por semana, Barcelona-Zaragoza, Zaragoza-Barcelona. Y así estuve 2 años. Conducía de lunes a viernes y los sábados y los domingos pues trabajaba en la radio que podía, en Radio Cornellá fundamentalmente y en Localia Viladecans, hasta que me llegó la oportunidad en 2004 y ya aparqué la furgoneta y de momento no la he vuelto a mirar. Y no descartamos Luego, nada, pero pero, pero te voy a decir una cosa, Fernando. Me sirvió mu- de mucho te lo iba a esos dos preguntar. años. Te lo iba a preguntar. Porque, primero, para valorar lo que tengo ahora. Sí. Porque a veces en el día a día se nos olvida un poco lo que tenemos. Y yo, a ver, todo el mundo quiere mejorar y es ambicioso. Y yo a día de hoy, pues me gustaría mejorar, pues como a todo el mundo, me gustaría ganar más dinero, me gustaría hacer mejores partidos, me gustaría, yo qué sé, mil historias, ¿no? Pero a pesar de ese deseo de mejorar, que además debe estar para ser mejor cada día, yo valoro lo que tengo. Porque yo he estado 2 años, mira, yo creo que no lo he contado nunca, pero en esa época todavía estabais en la SER y yo había días que volvía de Zaragoza y iba a empezar la jornada de la Champions y yo me ponía la cadena SER para escuchar con vosotros la jornada de la Champions y cuando Pepe decía, hola, hola, comienza Carrusel, a mí se me saltaban las lágrimas porque yo decía, no, no, se me saltaban las lágrimas porque decía, hostia, es que yo quiero hacer esto. Quiero hacer eso. Y estoy conduciendo una furgoneta y gracias a la gente que me dio de comer y de trabajar durante 2 años, porque así podía pagar la hipoteca y podía... Pero yo Sí, pero era cuando... tu Claro, camino era de mi vida, deseo. era Yo tu decía, proyección, era tu proyección, sí. yo decía, coño, es que yo quiero hacer esto. Bueno, y por eso estuve, pues eso, 2 años que trabajaba los 7 días de la semana, porque por un lado tenía que hacer unas cosas pero me sirvió para valorar el esfuerzo, porque aunque nuestro trabajo es muy sacrificado desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista de horarios, pues cuando te despiertas a las 4 de la mañana, te montas en una furgoneta, te vas camino a Zaragoza, todo oscuro, levantando piezas que pesan 50, 60 kilos para... Mm, Todo eso te hace valorar mucho lo que tengo ahora y te da una capacidad de sacrificio y de trabajo que probablemente de otra forma no habría adquirido. Además, yo tengo la sensación, a mí me ha tocado ser, por circunstancias del guión también, un periodista polivalente, que ha hecho muchas cosas, Ujú, que ha tocado muchos palos. ujú, Me he acordado cuando has dicho que tú hiciste un magazine en radio durante 2 años y que tenías sí, que tocar otros sí, temas políticos y tal. mm, Yo creo que es muy enriquecedor para el profesional y sobre todo para el profesional de radio específicamente hacer muchas cosas. Bueno, al de tele le viene muy bien y al de prensa escrita le viene muy bien, ¿eh? Pero en radio especialmente yo me he encontrado con que si has hecho muchas cosas distintas, tienes una perspectiva muy buena del oficio, muy general, muy abierta. sí, Entiendes al compañero que está haciendo un inalámbrico, entiendes al compañero que está en una zona mixta, entiendes al compañero que está narrando, entiendes cuando estás en un estadio, que a mí me ha tocado poco, por desgracia, pero alguna vez he estado en un estadio, entiendes al que está produciendo un programa en el estudio, al que está haciendo el programa, o sea, haber hecho todas sí, esas sí. cosas en la radio te da una perspectiva muy, muy general. Por eso digo que a lo mejor esos 2 años también te sirvieron de mucho, porque tienes una perspectiva bastante amplia. Eso es muy bueno, en mi opinión. Sí, bueno, todo es enriquecedor. Y luego, por ejemplo, y regresando al tema de la radio, formarte en la radio municipal. Claro, yo Radio Cornellá había días que la abría. O sea, me dejaban la llave y la abría Físicamente. porque tenía que ir Sí. claro. Y se acababan los folios de la impresora y tú ponías los folios en la impresora. Y tú te producías la entrevista, tú te grababas la entrevista, tú editabas la entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te ayuda a... Yo viajaba para narrar baloncesto por toda España con una maleta. Yo no iba a técnico de sonido. ¿Cómo vas a llevar técnico de sonido? Radio Cornellá, emisora municipal. Yo viajaba con el equipo de baloncesto, porque el equipo de baloncesto me pagaba a mí el transporte y el alojamiento, pues la radio no tenía presupuesto para pagarme tanto. Entonces, claro, la radio municipal y tocar muchos palos te da el conocimiento de todo, poder, como tú decías, ponerte en lugar de otros. Y luego otra cosa, a mí me parece muy importante la diversidad de temas, porque
yo siempre lo digo, yo soy periodista, ahora soy periodista deportivo. Con la de años que llevo narrando y dedicándome al periodismo deportivo, probablemente eh, seré periodista deportivo hasta que me retire o me retiren. O no, o no. Pero, bueno, O no. pero es lo que te decía, probablemente pase eso, pero si mañana Movistar me echa y a mí me contrata quien sea para hacer información cultural, yo voy a informar sobre cultura. Claro que sí. Porque yo lo que soy es periodista y lo que me gusta es contar cosas. Claro que sí. Que disfruto mucho y que disfruto mucho contando deporte, muchísimo. Que me lo paso muy bien narrando, como un niño con zapatos nuevos. Pero no sé mañana qué es lo que va a pasar. Por eso cuando mucha gente se me acerca, no, es que yo quiero ser periodista deportivo y el fútbol y el fútbol y el fútbol, yo siempre les digo, ojo, si tu motor es el fútbol, si tu motor solo es el fútbol, tenemos un problema. Porque, ¿y si no encuentras trabajo como periodista dedicado al fútbol? ¿Qué vas a hacer? Si te meten en una sección de sociedad, te vas a morir de asco. Sí. O sea, ama el contar las cosas. El qué vas a contar es que no sabemos qué es A lo que, veces es por mucho que secundario, tú ¿no? tengas una A idea. veces es secundario. No, O es una bueno, segunda cosa no en es la que que seas, preocuparse. No es que sea secundario, es que es una segunda cosa en la que no preocuparse. es, y que no depende de ti. Tampoco También es depende de ti verdad. que acabes contando cosas y que seas periodista, pero es que a lo mejor te aparece una oportunidad laboral. Yo qué sé. Yo en muchos veranos, cuando estudiaba, hacía boletines informativos en una emisora que ya desapareció, que se llamaba Comradio. Y Sí. presentaba informativos de información general. Y oye, pues si me hubiese quedado ahí, que existió la posibilidad de quedarme, lo que pasa es que no vamos a entrar en detalles porque no es necesario, pues yo me hubiese dedicado a la información general y sería tan feliz, porque era muy feliz. Siendo el subeditor de un informativo y presentando un informativo al mediodía y presentando los boletines informativos en cada hora. Bueno, ya está, me pongo a veces demasiado. No, me gusta el tono de la conversación me está gustando mucho. Y te lo Me agradezco alegro. además porque estás gastando la voz. O sea que te lo agradezco. Bueno, no hay problema, no hay problema. Te estaban preguntando en el chat, te las voy a lanzar enseguida, pero yo te quería Sí, hacer una última pregunta por mi parte. El otro día, cuando estábamos un poco hasta las trancas de Mbappé, estábamos un poco hasta las narices de Mbappé, tuiteaste algo así como que a veces el periodismo va más rápido que la realidad. Que ahora estamos un sí. poco... yo creo que un poco también empujados por la gente que nos sigue. No, Atrapados por la prisa, la inmediatez, el contarlo siempre todo en el segundo instante y tengo que contar en el siguiente segundo una cosa distinta a la del segundo anterior. Estamos un sí, pero ¿sabes? poquito... Una El época de mucha problema, prisa, ¿no? Fernando, es ya no es tanto la prisa, es que en ocasiones tendemos, o sea, hemos generado esa necesidad de alimentar la máquina continuamente, Sí. cuando a veces no hay con qué alimentar la máquina. O sea, Y a tú veces que llevas. a veces el silencio es saludable. El No, pero descanso, el descanso. si no se trata del silencio. Yo voy a decir de entrada una cosa. Uno, tengo una admiración que no te la puedes llegar ni a imaginar, pero ni tú ni la gente que nos está viendo. Tengo una admiración enorme por los compañeros que se tienen que dedicar a intentar adelantar noticias, sobre todo que están ligadas a los fichajes. ¿Por qué? Y tú bien lo sabes, porque cuando se entabla una negociación o porque cuando hay interés, como bien dice la palabra, hay interés. Y muchas veces hay intereses por parte de los clubes, directores deportivos, agentes y los propios jugadores que te dicen cosas para contaminar, para acelerar, y es muy difícil al final saber seleccionar qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que no está pasando, ¿vale? ¿Qué es Eso lo de que entrada quiere es que muy difícil. quiere la parte que te cuenta que pase? Eso es. Eso es. Eso es. Y hasta qué punto tú eres, de alguna manera, la zanahoria que le enseñan a quien sea para que Sí. aquello se active o se Sí. reactive, ¿no? O Correcto, sea, sí. es dificilísimo. Es un mundo súper resbaladizo. Pero de la misma manera que digo esto, yo, que he tenido el conocimiento, como tú, de algunas negociaciones de fichajes, sabes que cuando un club, un agente, un jugador está negociando un fichaje, no pasan cosas
cada 10 minutos. No pasan cosas, No. salvo que se esté cerrando ya, que ya se esté redactando el contrato y que entonces sí que hay llamadas continuas para acabar de pactar tal cláusula, la otra cláusula, que si el Sí. abogado de aquí, que si el abogado de allá. Pero desde que comience el interés de un club por un jugador hasta que realmente la cosa ya se asienta, no están pasando cosas cada 10 minutos. Y el problema... No, pero hay contenido en Twitch todo el día, Miguel Ángel. Ya, pero es... Y yo pero creo que sí, los por medios ejemplo, nos estamos encaminando a esa cosa un poco peligrosa para mí, que es hacer contenido 24 horas porque hay que hacerlo 24 horas. que sí, No hay que Fernando, sí, hacer me contenido parece. 24 horas, No, y en mi se puede opinión. hacer contenido 24 horas, pero no se puede hacer contenido 24 horas Sobre el la fichaje misma de Mbappé, cosa, sobre la misma cosa, porque no correcto. hay, porque no hay. Ese es el problema. Salvo que digas, no, voy a hacer 24 horas de contenido sobre el fichaje de Mbappé. Perfecto. Pues entonces Sí, repite durante déjame, 24 horas lo mismo. perdona que te interrumpa, déjame que matice. La programación de Radio Marca es 24 horas. A lo que me refiero, o sea, no digo que Radio Marca no pueda hacer contenido las Sí, 24 horas del día, todos los días. Por sí, supuesto que puede. Es un contenido, entiendo, variado. O sea, hay ahí va la muchas cosa. cosas, no hay la misma siempre. A eso Ahí me va la cosa. a eso me refería. Es que si no hay novedad en el caso Mbappé, en el caso Griezmann, en el caso que sea, me da igual, ponedle el nombre que queráis, pues vamos a hablar del fichaje del Celta. En Twitch, por ejemplo. Es que, claro, si hablo de Mbappé tengo 3.000 viewers y si hablo del fichaje del Celta o del Villarreal me baja a 800. Pero entonces aquí es donde llegamos al asunto gordo. Y es, me parece muy bien, tú quieres hacer 24 horas en tu canal de Twitch sobre Mbappé. Perfecto. Si yo no tengo nada que decir. Pero entonces diferenciemos lo que es el entretenimiento deportivo, Sí. está muy bien, muy lícito, y yo a veces lo consumo, y a veces me gusta, y a veces no me gusta, y la información deportiva entretenida. Parece lo mismo, pero no es igual. Pero la línea a veces es fina, porque Tiempo de Juego, Carrusel, ese tipo de programas que yo mamo desde pequeño como oyente y después como currante en la redacción y participando activamente en esos programas, son programas de información y entretenimiento. Y además, una de las primeras cosas que aprendes en la radio, tú lo sabes también muy bien, es que la radio está para informar, para entretener, para acompañar, que son tres cosas fundamentales que hace la radio. Fundamental. Y se van mezclando, ¿eh? Se van mezclando. Y no solo eso, Fernando. Además, en una materia como el fútbol, no sé quién fue aquel que dijo que es la cosa más importante de las cosas que no tienen importancia, ¿no? O sea, el fútbol al final se maneja en una línea que está tocando con el entretenimiento. O sea, claro. No sé si fue Bill Shankly el que lo dijo. Me suena, no lo sé, da pero igual. puedo estar equivocado. Pero quiero decir, el fútbol es una materia muy específica. No vamos a tratar lo mismo una noticia futbolística que una noticia de sucesos, que una noticia de cultura, que una noticia de sociedad, que una noticia de política. Aunque la política y la forma de tratar la información política y la información deportiva cada vez se asemeja en ocasiones mucho. Lo que digo es que... Sí, porque la emoción juega mucho en esos dos tipos de información. Eso es, pero que una cosa es el entretenimiento deportivo, que yo lo aplaudo y que me parece muy bien, y que tú puedes estar 24 horas hablando de Mbappé, aunque no haya novedad alguna sobre el caso Mbappé, y otra cosa es informar de manera entretenida sobre lo que está pasando en el mundo del fútbol. Y si no hay novedad sobre Mbappé, pues chicos, no hay novedad sobre Mbappé. Es que, ¿qué le vamos a hacer? Pues di que no hay novedad. Y vamos a hablar de otras cosas. Porque al final, muchas veces con el peso de la audiencia, y yo lo entiendo, porque yo además trabajo en televisión, bueno, la suerte es que trabajo en televisión de pago, ¿no? Y las audiencias tienen una importancia menor o relativa. Sí. Pero es que al final, con el tema de que solo interesa Barça y Madrid, hemos maleducado a varias generaciones de consumidores de información deportiva. Yo muchas veces lo digo. ¿Cómo alguien se va a aficionar al Real Valladolid en Valladolid si no ve ni un jugador del Real Valladolid en la tele? Si no ve ni una noticia del Real Valladolid en la prensa. Si para buscar cualquier tipo de información sobre su equipo, siguiendo con el ejemplo... Tiene que consumir prensa local, que ese ha sido el estigma siempre, que tienes que consumir prensa local.
tiene que consumir prensa local y la prensa local también, por el mismo asunto, también en sus secciones de deporte dedican un apartado a información general, información de Barça y Madrid. Pues es muy difícil. Claro, les hemos acostumbrado solo a... Yo muchas veces lo entiendo. Oye, ¿cómo va a poner un aficionado del Sevilla X programa? Si pasa un día y no hablan del Sevilla. Si pasa, llega el segundo día y no hablan del Sevilla. Y pasa el tercer día y no han hablado del Sevilla. Y al cuarto tampoco. ¿Y dónde al está mi quinto Sevilla, tampoco. no? ¿Y dónde está mi Sevilla? Al final, oye, ¿y eso qué pasa con el hincha del Sevilla? Que estamos hablando de un equipo que juega la Champions. Me vale para el Rayo, para el Levante, para el Valencia, Sí, para estaban el hablando de Celta. Falcao antes. Alguien ha dicho en el chat, es que quiero que me hablen de Falcao y claro, nadie habla de Falcao. Claro, claro, es que estamos dándole la espalda muchas veces a un montón de gente, porque tú suma las aficiones de los otros, ya solo quedándome en la Liga Santander o en la Primera División, suma la cantidad de afición que tienen los 18 equipos restantes de la Primera División. Sí. Es que son una barbaridad y muchas veces les damos el culo. Y esto es esto ya es filosofar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo no voy a cambiar el mundo y por desgracia no está en mi mano. Pero tú lo sabes bien que cuando se quiere hacer una apuesta de riesgo para dar cancha a otros equipos, enseguida te dice, uy, 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 es que fíjate, claro, es que llevamos 30 años que solo hablamos de ellos. Y entonces, claro, se han acostumbrado a que hablemos solo de ellos. Y cuando no hablamos de ellos, se van. Bueno, pues no sé si ha sido... Ese equilibrio es complicado, ¿eh? Sí, no, sí lo sé, que es un equilibrio. Y más ahora. En 2021 es muy complicado. Después Juanma Castaño tiene que hacer un programa por la noche y hay una reivindicación que liga un poco con lo que tú estabas diciendo. Reivindicación histórica de los clubes. Es que solo les hacéis caso a ellos, no nos tratáis bien, no nos dais espacio. Luego hay que estar en la posición del presentador, director del programa, que tiene una empresa detrás que le está exigiendo ciertos baremos de audiencia, porque la radio no es como la tele, pero el EGM marca bastante tu día a día después para los anunciantes y para los jefes. Pero sí está claro y hay que ponerse en la posición de ese director de programa que tiene que elegir determinados temas, que está también recibiendo presiones por otros lados y que él tiene que ser el faro que diga, no, mira, yo creo en este programa, este producto es el que vamos a hacer. Y ahora mismo, por ejemplo, el partidazo de COPE aglutina a lo mejor en dispositivos móviles Ayer había 60.000 personas a las 12:30 de la noche. Pero, Fernando, si yo lo entiendo. Y además... Claro. Lo que digo es que ese equilibrio no siempre es fácil. Ese equilibrio no siempre es sencillo. Y te digo una cosa. Uno de los criterios de noticiabilidad, y que me perdone la gente el palabra, es decir, los criterios por los que se establecen la importancia de una noticia o de otra, es el peso social, la importancia que tiene el actor de esa noticia. Por lo tanto, Barça y Madrid, que eso no me lo va a discutir nadie, son los dos clubes con las aficiones más grandes, pues sus noticias, ya solo por ese criterio, siempre estarán en la parte alta de la escaleta. Pero es que a veces yo sí, entiendo lo que dices. El secuestro de solo esa información. Yo creo que nos hemos pasado de la raya. Yo creo. Quizá estoy equivocado y seguramente si entra aquí Juanma, o entra Manu, o entra Aitor, que está ahora al frente de las noches. Aitor Gómez, sí. No, ellos te darán su visión, claro, de presentadores. No, claro, probablemente me dirá, es que no tienes ni idea, porque no. Que yo no dirán eso. Bueno, que yo lo entiendo, pero. Y que además hacemos esta lectura en 2021 después de muchos años de una apuesta por esto. Si tú coges el diario Marca de hace 20 años, no tiene nada más allá de la crisis del papel, no tiene nada que ver el porcentaje de reparto dentro al diario Marca que se hace a día de hoy. Y esto no es una rajada contra Marca, ni contra Gallardo, ni contra nadie. No, te entiendo. Te entiendo que es una posición general. Que lo digo porque que a las radios nos pasa, a las teles les pasa. A las teles les pasa
Todavía Lo más, porque es que en mismo, la tele se mide al minuto. En la tele digo, tele lo abierta sobre mismo. todo, ¿eh? Claro, claro, es que, por ejemplo, Lama, que es tu compañero y por eso lo nombro a él, en el golazo de gol, no, es que, joder, metimos una noticia de tal equipo y bajamos 80.000 espectadores. Bueno, pues es normal que al día siguiente diga, hostia, pues esto si lo meto al final. Pero bueno, es un eterno debate este, ¿eh? Es Entre interesante. entre una visión puramente periodística y la visión periodístico-empresarial, ¿no? O a veces la visión puramente empresarial, porque al frente de los medios, en la mayoría de casos, ya no hay periodistas. Sí, Hay no siempre contables, hay periodistas, sí, correcto. hay ejecutivos y entonces a ellos no les vengas con milongas. A ellos lo único que quieren es Cuadrar las resultado. cuentas. Sí. Resultado, resultado y resultado. Sí. ¿Te puedo robar 10 minutos más? ¿Tienes 10 minutos más? Sí, sí, sí. Y prometo que voy a ser más breve, porque es que cuando me pongo a No, no, hablar, no, no. Yo creo que la gente se lo está pasando bien y es lo más pues importante. nada, me alegro. Pregunta Manuel Galán: ¿cuánta agua bebes durante el día normalmente y cuánta en los partidos? Yo es que siempre he sido muy bebedor de agua, Eso es no bueno. tanto de alcohol. Siempre he sido muy bebedor de agua, pero no sé, es que no sé, no lo calculo. Durante un partido a lo mejor bebo, pues durante la primera parte medio litro y durante el segundo tiempo medio litro, pero también depende del partido. Hay partidos que no te permiten ni echar la... Y también depende de cómo te sientas la voz, si tienes sed, si no tienes sed. O sea, no es aquello de decir, no, es que en cada partido tengo que beber un litro de agua. No. No es Además, obligatorio, ¿no? es Hoy que, me además falta es un que no, vaso, hoy me falta un vaso. No, no. no- además no lo contabilizo, pero sí que es bueno tener la garganta hidratada, claro. Hay un chico joven muy talentoso que está triunfando en Twitter y en Twitch que se llama Sí, Albert Blaya. me Eh, suena Albert Playa. Blaya Sí, Sensat, sí, que hay que seguirle porque es muy recomendable. Muy me recomendable. suena de, me suena de haber visto algo de él por Twitter. Algún hilo, ¿no? Algún hilo de seguimiento del Barça, hace bastante información táctica y bastante análisis en Twitter y tiene un canal de Twitch que es Blaya Sensat y lo recomendamos. Pregunta Albert Blaya, que es un fenómeno. ¿Cómo se gestionan los ritmos de narración con un comentarista nuevo? Creo que Albert ya está pensando en dar el salto a la tele. Bueno, al principio es complicado porque no te conoces, ¿no? Y entonces, pero yo creo que los comentaristas suelen ser inteligentes y yo procuro hablar con ellos siempre que narro por primera vez. Primero, ellos tienen el derecho y la obligación de entrar cuando quieran para aportar cosas interesantes a la narración, desde el punto de vista táctico. Luego tienen la obligación de entrar, aunque no tengan cosas tan súper importantes que aportar, porque ellos también aportan ritmo a la narración. La narración no solo tiene ritmo por la velocidad de locución del narrador, sino que también se le da ritmo a la narración introduciendo las distintas Apoyándote voces. en el comentarista, podemos decirlo así. Eso, apoyándome en el comentarista, apoyándome en el pie de campo. Bueno, eso en la radio lo hacéis mucho. Sí, Porque sois 8 durante el partido, no porque queráis pagar a 8 personas, que también, porque sois muy generosos, sí, es que, sino que porque el ritmo es distinto, sí, es verdad. cuantas más voces entran, más sensación de ritmo hay, ¿no? Y luego, pues yo siempre les digo, pero no entres en según qué momentos. Cuando se va a lanzar una falta, no me entres, porque una falta directa a 5 metros de la frontal, pues Eso lo aprendí cuando se yo va a lanzar, con Adolfo Barbero. claro, cuando se va a eh, lanzar un córner, no entres, porque si exacto. patean, En una claro, comida. En una comida con los compañeros del Plus. Lo claro. comentó Adolfo Barbero y yo nunca había reparado en eso y lo aprendí ahí. Porque Ahí además, lo aprendí. porque además, ¿sabes lo que pasa a diferencia de la radio? Claro, la radio, en teoría, el radioyente no está viendo nada. Y entonces, si alguien se te mete y tal, le puedes colar la milonga y narrar el gol con un poco de delay, entre comillas. Pero claro, en la tele, coño, va a lanzar Cristiano Ronaldo una falta en la frontal que lanza la falta, o Messi, para que no se me Y ese momento enfade. lo tiene que contar el narrador. Correcto. Porque es que la gente lo está viendo, la gente Claro, está claro. diciendo, no me cuentes Porque que es la persona encargada de hacerlo, sí, sí. no, oiga, usted no me cuente que el lateral se mete por dentro cuando el equipo crea. Sí. Que quiero ver la falta El y que me la comentarista cuente. tiene que ser inteligente y saber leer también el Y al partido y final, la narración.
Sí. Y al final, al ver, tú conoces a cada comentarista, los comentaristas te conocen a ti, ya conocen tus cadencias y anticadencias de voz y saben Sí. cuándo pueden entrar, cuándo no pueden entrar, ese tipo de Saben cosas. si Y si haces tienes frases largas, si haces frases cortas, si eso, subes el tono para acabar, si lo bajas, la eso, inflexión de la voz, todo eso, sí. Eso se va aprendiendo por, con el tiempo. por- por norma general, el conocer a un comentarista te cuesta 3 partidos. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Santi Marín Andreu. ¿Qué importancia le das o cómo te apoyas en los analistas tácticos o comentaristas que os ayudan en la retransmisión y narración de los partidos? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante parecida. Yo te voy a hacer una versión de esa pregunta. ¿Has tenido muchos comentaristas? ¿Con qué comentarista, me puedes decir 2, 3, has disfrutado más? Entiendo que es una pregunta difícil y que no No, querrás no, dejar mal a los otros, no. pero ¿con qué comentarista, que no quiere decir que con los otros no hayas disfrutado, pero que digas, joder, qué bien me entiendo con este tío o con esta tía, qué bien nos compenetramos, cómo nos leemos la mente, qué bien queda estos dos juntos, qué bien queda? ¿Con quién? Yo tengo predilección por un comentarista con el que todavía trabajo, que es por Axel Torres. O sea, yo Axel, porque con Axel vas a un partido y sabes que tienes a alguien al lado que va a conocer todas las caras del encuentro. Desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista informativo, además es periodista y sabe que tiene que entrar porque tiene que entrar. Y además es que con Axel llevo trabajando desde 2008. Con Axel he narrado desde el clásico Madrid-Barça hasta un partido de la Liga Portuguesa Os Belenenses-Estoril. O sea, es que no sé cuántos partidos habré hecho con Axel, pero son centenares. Y es un gran profesional. Y luego echo mucho de menos narrar partidos con Alberto Echogo. Yo con Alberto me lo pasaba muy Qué bien bueno es Alberto, tío. Bueno, y Axel porque, también, ¿eh? Son los dos buenísimos. Son muy buenos. porque Alberto tiene una cosa que no tiene Axel y es que aúna el análisis de lo que pasa en el campo, análisis sencillo. Sí, por ejemplo, yo he narrado con Lillo. Lillo era una Yo puta he tenido a pasada. Lillo, yo he tenido a Lillo al lado comentando, sí, en tiempo de Yo, juego, sí. Era una puta pasada comentar un partido con Lillo. Pero claro, lo que contaba lo entendían 3 de Sí, cada 10. correcto, Y sí, entonces, sí. y entonces Alberto te cuenta más o menos lo mismo y de manera comprensible. Y luego Alberto ha tenido el olfato de incorporar el lenguaje de calle, Sí, el lenguaje del fútbol que se juega no en primera división, porque Alberto fue un jugador de segunda B, tercera división, pues ese lenguaje que se utiliza en el fútbol de incorporarlo en las retransmisiones. Y entonces le ha dado un aire diferente. Lo que pasa es que Alberto no está en el proyecto Movistar y entonces ya hace años que no comento con él. Pero que no haya citado a Maldini, que no haya citado a Miquel Solé, que no haya... Bueno, claro, perdona, me dejaba a, a Jorge Valdano. O sea, comentar con Valdano es un gusto, porque, claro, su capacidad y el don que tiene el dominio que de, tiene Valdano del lenguaje. el dominio no solo del lenguaje, el dominio escénico que tiene Valdano, que También. ya muchos años es espectacular. Pero bueno, he disfrutado mucho con Zubi, con Lopetegui. Julen Lopetegui, yo estuve narrando 2 meses los partidos del Madrid con Julen Lopetegui en Golte. Y era un comentarista espectacular, además de un tío cojonudo. O sea, Julen en la distancia corta es una persona excelente. Tuvo una época en el Mundial de la Sexta, famoso del Mayo, Sí, que, claro. que hizo un pedazo de mundial tremendo. Era la Es que es muy, persona que muy de bueno, pie en la pizarra les muy explicaba a bueno. los espectadores de la Sexta cómo eran las elecciones y cómo jugaban. Pues Muy didáctico, muy interesante. yo narré con Julen 2, 3 meses, que estuvo en Gol antes de saltar a Televisión Española y luego hemos mantenido el contacto. Ahora que entrena al Sevilla menos, porque no me gusta. No es que no me guste tener, claro que me gusta tener contacto con alguien que te puede dar información de primera mano, ¿no? Pero ¿No te gusta no me gusta. invadir? Podríamos decirlo así. Que a mí Eso tampoco. es, eso es. Porque sí, si en algún momento
necesito algo, está Ismael Medina, por ejemplo, en Sevilla, y ya se encargará él de sonsacar según qué tipo de Sí, información. es respetar también el trabajo de los compañeros, ¿eh? Está bien. Eso es claro, si en algún momento yo No necesitase saltarse saber algo. puentes, no saltarse puentes. Eso es, hay jerarquías en todo esto. Sear Gutiérrez estaba preguntando por la formación, que es algo que Albert, por ejemplo, tiene bastante bien asimilado, la formación táctica. Mm. Eh, yo he A hecho mí me cursos interesa. de scouting porque he pensado que me servían para mejorar mi trabajo. ¿Has hecho algo de eso? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Crees que no te hace falta? ¿Cómo lo ves eso? No he hecho. Y no te hace falta. No. Y no. Es que sabes lo que pasa, Yo te digo Fernando. desde fuera que no te hace falta. A ti no te hace falta. Claro, yo es que A no mí me quiero hacía hablar como. falta. A mí me hacía falta. A ti no. Claro. Pero yo es que no quiero hablar como un entrenador. Para hablar como los entrenadores ya están los entrenadores. Yo soy el narrador y mi papel es otro. Bueno, yo Y tampoco si. quiero hablar como un entrenador, ¿eh? No, pero Yo, entiéndeme. yo No, quería no. ser mejor Lo, transmitiendo mi trabajo al oyente. lo que pasa es que para el análisis sí que es más necesario. Claro, yo te hablo desde el punto de vista del narrador. Eh, ¿Eso quiere decir que no sepa nada de táctica, que no me interese? Pues sí, sí que me interesa algo porque sí que me interesa detectar un cambio de dibujo en un momento dado de un equipo, porque a veces el comentarista no se ha coscado y yo qué sé, Pero, pero no es mi labor principal. O sea, mi labor dentro de del papel de la narración no es ese, no es el de dar apuntes tácticos sobre lo que pasa en el terreno de juego. Yo creo que mi trabajo está más ligado a la acción y a la emoción que al análisis. Ujú. Pregunta respondida. Creo que es la última o la penúltima. Jogdi. Si tuvieras que elegir una final de Mundial o una de Champions, selecciones o Para, clubes. para narrar. Para narrar, ¿De sí. qué? Se A ver, sobreentiende. yo creo que el Mundial es lo más de lo más. Y eso que la Champions es la hostia. Pero yo creo que el Mundial es. Porque el Mundial aglutina mucho más que una final de Champions. Eh, y aglutina más remando a favor. O sea, imagínate que juega España y Francia. Toda España y toda Francia. Bueno, siempre hay excepciones, ¿vale? Pero toda España y toda Francia va a remar a favor de. En cambio, una final de Champions, yo qué sé, Madrid o Barcelona, para que no tal. Manchester United, pues si la juega el Madrid, los del Madrid van a remar, pero los del Barça van a tener una vivencia de esa final un poco extraña, porque no quieren que gane el Madrid. Y si juega el Manchester United, pues en cambio, en una final del Mundial todo es más viento a favor. Y luego porque el Mundial es el Mundial, es una cosa que ocurre cada 4 años, es un torneo muy especial. La fase final de los torneos de selecciones son Sí, cojonudísimos. sí. Yo he tenido la Es muy oportunidad de especial, narrar sí. un Mundial y el Mundial de Brasil 2014, a pesar del batacazo que se pegó la selección española, Mm. yo lo disfruté como un niño pequeño. O sea, fue un mes inolvidable. Para mí fue mi primer mundial in situ y fue muy especial también. Y estuve en la final de Luzhniki, en el Mundial de Rusia, y estuve casi todo el tiempo llorando de la emoción que tenía de vivir en el estadio. No pude participar en la retransmisión, no se puede tener todo en la vida tampoco. Me dieron la oportunidad de ver el partido en el estadio y lo aproveché, que era algo que quería llevarme yo para siempre. Y pasé llorando un buen rato, llorando de la emoción que me producía estar viviendo eso, que claro, cuando es un sueño de mucho tiempo a realizar en tu vida y lo haces realidad, pues es muy bonito. Nos saludaban Javo TDJ desde Chile, un saludo para Javo. Y no sé si hay más preguntas. Me están diciendo, creo que sospechando que es alguien que ha trabajado contigo, que poca gente sabe lo amable que es Miguel Ángel en redacción con todo el mundo. Se ve en muy poca gente. O sea Pues que es no sé alguien que curra contigo, tiene pinta. no sé quién es Alguna Aluna Xela. Xela, pero se lo agradezco. ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí pero me pasa en la redacción y me pasa allá donde voy. Me parece increíble entrar a un lugar y no saludar a la gente. Me parece increíble que entre una persona nueva a una redacción, que probablemente es un becario o alguien que está acabando su formación y que está algo cohibido, que a lo mejor ve entrar a Axel Torres y lo lleva viendo por la televisión 10 años, y que no te acerques a saludarle y a intentar romper esa barrera que él Sí. puede sentir de distancia
entre una persona que acaba de entrar a una redacción y alguien que lleva 20 años trabajando en los medios. Es que el becario, empleando la palabra becario desde el buen tono, Eh, es muy probable que me acabe ayudando a mí, que yo Sí, tenga que echar mano de él. Y aunque no tenga que echar mano de él, coño, es una es una cuestión persona de que viene, educación. Una cuestión de claro, educación. que probablemente ha depositado un montón de ilusiones por esos 3 o 4 o 5 o 6 meses que va a estar formándose ahí, porque entra a trabajar en Movistar o porque entra a trabajar en BIN. Hombre, no me jodas, Ayudar a la ¿cómo no gente va? cuesta muy poco, Miguel Ángel. Muy poco. Muy poco. No, y ya no solo ayudar, porque yo en muchas ocasiones, por la especificidad de mi trabajo, mi día a día con los redactores eh, es mínimo. Y ahora con la pandemia ni te cuento. Pero, joder, yo voy a grabar, por ejemplo, mañana un reportaje a Movistar de la previa de la Liga Italiana. Yo no podría no pasar por la redacción, porque por el COVID está todo muy. En MediaPro han sido muy estrictos, Sí, afortunadamente, y ha ido la sí, cosa muy sí. bien. Y está bien hecho, Pero, claro. Sí. pero oye, yo voy a grabar el reportaje y subo la redacción y paso y saludo a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? A veces no te Es puedes que nos parar relacionamos con gente en este trabajo, es lo que tiene. Claro, claro, pero saludar a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me parece lo mínimo. Es que si no lo haces, pues no sé, ¿tú con qué te relacionas? ¿Con un ficus o con gente? No lo sé. Me parece que es. Me parece que es lo mínimo que hay que hacer y yo siempre lo digo, si necesitas algo, lo que te pueda ayudar, te ayudo y algunos lo hacen a veces, ¿eh? Mucha gente me dice, oye, que yo narro tal, escúchate este partido y lo escuchamos juntos y yo le digo, oye, que me han dicho que no locuto demasiado bien las piezas, ¿cómo lo puedo hacer? Oye, pues venga, vamos a sentarnos. No tengo ningún problema, al contrario, si yo puedo de alguna forma ayudar a alguien, pero a- a- hay yo creo que hay pocas maneras de sentirte mejor contigo mismo que ayudando a los demás. Pero ya no lo haces para Bueno, ese sentirte es bien tu tú, carácter porque y creo que el mío. Pero no es todo que el me mundo parece, no todo el mundo es igual. me parece que es de cajón. Pero bueno, yo quizás soy un tío raro. El chico en cuestión se llama Alex y ha sido redactor de Gol. Me acaba de declarar en el chat. Vale, Un saludo para Alex. pues nada. La última, venga. Souto F me pregunta, ¿cómo practicas temas de acentos y demás cuando te toca hacer fútbol internacional? Es una cuestión interesante esto del decir Sí. Guillaume o decir Chalet Bueno, Phillips. esto es un tema complejo. Primero, el tema del francés. Yo estudié francés, soy un tipo mayor Yo y en mi también. época se estudiaba francés y no inglés. El inglés lo estudié por mi cuenta un poco más tarde. Pero yo parto de la base que a todo el mundo le gusta que le llamen como se llama. Y salvando los problemas fonéticos que podemos tener, porque cada idioma tiene sus fonemas, es decir, sus sonidos específicos, pues intento aproximarme todo lo posible a la forma de decir un nombre como se dice. ¿Cómo lo hago? Pues hay dos vías. Una es tratando de que el jugador, a través del jefe de prensa, a través del redactor que está en la ciudad, le diga cómo se llama. Y entonces, no, es que me llamo. Bueno, me pasó una cosa muy simpática con Lo Celso. Y es que le preguntamos dos veces si era Lo Celso o Lo Celso. Y entonces una vez nos dijo que era Lo Celso y la segunda vez nos dijo que era Lo Celso. Y entonces yo me quedé. Bueno, pues vale, ¿qué vamos a hacerle? Son cosas que pasan, ¿no? ¿Y cómo le llamas entonces? Al final Lo Celso, porque me quedé solo Porque es llamándole más Lo Celso. fácil. Claro. Y luego empleo una herramienta, una web que se llama Forvo con V, y entonces allí Sí, esa se hay, lo he oído a Rubén alguna vez, sí. sí, hay muchos nombres pronunciados. Y si no, por ejemplo, cuando viajas en Champions, pues hablas con la persona que traduce las ruedas de prensa de los entrenadores y que entonces te puede ayudar con algún nombre complicado. Y luego sí que es cierto que hay fonemas que procuro no pronunciar en la tele porque pueden ser molestos para nuestra audiencia. O la R francesa, pues puede ser molesta porque es un sonido Sí, que nosotros no utilizamos. Y luego ya hay otros casos en los que dentro del imaginario colectivo ya se ha instalado una manera de pronunciar un nombre y que si tú llegas y lo quieres pronunciar tal y como se dice, pues lo único que vas a hacer va a ser ensuciar la narración. ¿Por qué? Porque la gente solo va a estar pendiente de cómo pronuncias ese nombre en vez de la narración, ¿no? Caso, Martin Odegaard. Pues no es Martin Odegaard,
es Martín Edegor. Pero si yo, cuando ficha por la Real Sociedad, le empiezo a llamar Edegor, o sea, la gente... Sobrino de Aragorn, nieto de... Pues entonces no le llamé Edegor, aunque se llame Edegor. Alguien te dirá, no, pero le tendrías que llamar Edegor porque realmente es así. Sí, pero como todo el mundo le llama Odegar, pues si yo le empiezo a llamar Edegor, pues al final la gente solo va a estar por eso en vez de por lo que cuento. Esas son las excepciones. Miguel, que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que me hayas dedicado tu tiempo, tu cariño y a la gente que ha estado viéndonos. Espero que la gente se lo haya pasado bien, que haya disfrutado. Y nada, por fin ha funcionado todo, se te ha visto bien, se te ha escuchado bien, que era lo más importante. Gracias por la otra vez también, que no salió tan bien, por tu generosidad. Cuando quieras repetimos, ya sabes que para charlar contigo siempre puedo hacer un hueco. Si tuviese que hablar con Rubén Martín, probablemente no, pero contigo sí. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por todo. Un abrazo. Y a los que habéis estado por ahí, gracias también. No os he podido leer, aunque lo tengo abierto, pero gracias. Ha habido muchas preguntas, muchas consultas, yo creo que más o menos hemos satisfecho la curiosidad de la gente. O sea Nada, me abriré un canal de Twitch y que me pregunten. Miguel Ángel, muchísimas gracias, tío. Un placer. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Un abrazo, chao.